Técnica de distracción glenohumeral. Posición del paciente en decúbito supino, en posición de reposo, posición del terapeuta lateral a la articulación avalvar. Paciente, ubico mi extremidad sobre mi cadera con 30 grados de abducción de glenohumeral y 55 grados de flexión de codo. Ubico mi mano estabilizadora a nivel del tercio distal del húmero, mi mano movilizadora a nivel del tercio proximal del húmero y realizo una distracción hacia lateral, sostenida. Técnica de deslizamiento inferior de la articulación glenohumeral en reposo. Posición del paciente en decúbito supino, en posición de reposo. Posición del terapeuta lateral a la articulación avalvar. Paciente con la extremidad superior derecha, con 30 grados de abducción glenohumeral y 55 de flexión de codo. Ubico mi mano estabilizadora a nivel del tercio distal del húmero. Con esto realizo una pequeña distracción. Con mi otra mano ubico mi arco de la mano a nivel del acromion y ejerzo un deslizamiento caudal. Técnica de progresión de deslizamiento inferior de la articulación glenohumeral. Posición del paciente en decúbito supino, posición del terapeuta lateral a la articulación avalvar. La articulación glenohumeral la ubico con 90 grados de abducción horizontal. Con mi mano estabilizadora la ubico a nivel del tercio distal del húmero. Ejerzo una pequeña distracción. Con mi mano contralateral la ubico a nivel del acromion y con mi arco de la mano ejerzo la presión hacia el deslizamiento. Técnica de deslizamiento posterior de la articulación glenohumeral. Posición del paciente en decúbito supino, en posición de reposo a una orilla de la camilla. Posición del terapeuta lateral a la articulación avalvar. Mi mano estabilizadora la ubico a nivel del tercio distal del húmero. Mi mano contralateral, que es la mano movilizadora, con el tarso de la mano ubico la cabeza humeral y realizo un deslizamiento posterior. Técnica de deslizamiento posterior progresivo de la articulación glenohumeral. Posición del paciente en decúbito supino a una orilla de la camilla. Posición del terapeuta lateral a la articulación avalvar. El paciente con 90 grados de flexión glenohumeral más un componente de 90 grados de flexión de codo y un componente de rotación interna, ubico mi mano estabilizadora a nivel de la diáfisis humeral y con la mano movilizadora ejerzo una presión hacia posterior. Técnica de deslizamiento anterior de la articulación glenohumeral. Posición del paciente en decúbito prono, con la extremidad a evaluar que cuelgue de la camilla, y posición del terapeuta lateral a la articulación a evaluar. Ubico mi mano estabilizadora a nivel del tercio distal del húmero y con mi mano movilizadora, con el borde cubital, lo ubico a nivel del acromion y realizo el deslizamiento anterior. Técnica de movilización del tejido blando en la articulación escapulotorácica. Posición del paciente en decúbito lateral, alineado y relajado. Posición del terapeuta lateral al paciente. Ubico mi mano estabilizadora a nivel de la espina escapular, mi mano movilizadora a nivel del ángulo inferior de la escápula. Realizo movimientos de elevación, descenso, retracción, protracción y circunducción. Técnica de distracción y progresión de la articulación húmero-ulnar. Posición del paciente en decúbito supino, posición del terapeuta lateral al paciente. Coloco la extremidad superior del paciente a evaluar con 45 grados de flexión de codo. Descansa su mano en mi hombro. Mi mano estabilizadora la ubico a nivel del tercio proximal del radio. Mi mano movilizadora la ubico a nivel de la ulna, en el tercio proximal, y realizo la distracción. Técnica de distracción húmero-radial. Posición del paciente en decúbito supino, posición del terapeuta lateral al paciente. Realizo la prueba con 90 grados de reducción de la articulación glenohumeral y 45 grados de flexión de codo. Mi mano estabilizadora la ubico en el tercio distal del húmero y mi mano movilizadora en el tercio distal del radio y ejerzo la distracción. Técnica de deslizamiento húmero-radial por anterior y posterior. Posición del paciente en decúbito supino, posición del terapeuta lateral al paciente. Posición del paciente con codo en extensión máxima y supinación.
mi mano estabilizadora la ubico en el tercio proximal del radio y mi mano movilizadora en el tercio proximal de la urna. Realizo deslizamiento hacia anterior con mis dedos y hacia posterior con el tarso de la mano. Técnica de deslizamiento anterior y posterior de la articulación radioulnar proximal. Posición del paciente en sedente, posición del terapeuta lateral al paciente. Paciente con su extremidad en estado neutro, entre pronación y supinación. Mi mano estabilizadora la ubico por medial en el extremo proximal de la urna y mi mano movilizadora en el extremo proximal del radio. Y realizo deslizamiento hacia anterior y hacia posterior. Técnica de deslizamiento anterior y posterior de la articulación radioulnar distal. Posición del paciente en sedente, posición del terapeuta lateral al paciente y por anterior. La extremidad del paciente descansa sobre la camilla en un estado neutro entre pronación y supinación. Mi mano estabilizadora la ubico en el extremo distal de la urna. Mi mano movilizadora en el extremo distal del radio. Y movilizo hacia anterior y hacia posterior. Técnica de distracción radiocarpiana. Posición del paciente en sedente, posición del terapeuta lateral al paciente. La extremidad valvular del paciente se apoya y dejo libre la articulación valvular. Mi mano estabilizadora la ubico en el extremo distal de la articulación radiocarpiana y mi mano movilizadora la ubico a nivel de los huesos del carpo en la primera fila y realizo la distracción. Técnica de deslizamiento anterior y posterior de la articulación radiocarpiana. Posición del paciente en sedente, posición del terapeuta por anterior y a un costado del paciente. La extremidad valvular del paciente descansa sobre una superficie de altura y dejo la muñeca libre. Mi mano estabilizadora la ubico en el extremo distal de la articulación radioulnar, mano movilizadora a nivel de la primera fila de los huesos del carpo y realizo deslizamientos hacia anterior y posterior. Técnica de movilización específica de los huesos del carpo. Posición del paciente en sedente, posición del terapeuta por anterior al paciente. La extremidad del paciente descansa sobre una superficie en alto, dejando articulación libre. Mis dos manos las ubico por anterior. Una mano moviliza, la otra estabiliza. En este caso, mi mano izquierda estabiliza y mi mano derecha moviliza. Ubico los escafoide y semilunar y movilizo. Técnica de deslizamiento del dedo pulgar. Posición del paciente, sedente, posición del terapeuta anterior a él. Descanso su extremidad valvular en una superficie en apoyo. En posición neutra, entre pronación y supinación. Ubico mi mano estabilizadora en la articulación más próxima valvular, en este caso la radioulnar distal. Realizo movimientos de extensión, flexión, abducción y aducción. Técnica de distracción tibiofemoral. Posición del paciente sedente sobre la camilla, posición del terapeuta lateral al paciente. La prueba la realizo con 45 grados de flexión de rodilla, ambas manos a nivel del tercio distal del segmento pierna y realizo la distracción. Técnica de deslizamiento posterior de la articulación tibiofemoral. Paciente sedente sobre la camilla, posición del terapeuta lateral al paciente. Esta técnica la realizamos con 45 grados de flexión de rodilla. Mi mano estabilizadora la ubico a nivel del extremo distal del segmento pierna y mi mano movilizadora a nivel de la articulación tibiofemoral y realizo un deslizamiento en sentido posterior. Técnica de deslizamiento anterior de la articulación tibiofemoral. Posición del paciente de cúbito prono, posición del terapeuta lateral al paciente.
Esta técnica la ejecutamos con 45 grados de flexión de rodilla. Mi mano estabilizadora la ubico por anterior en el extremo distal del segmento pierna. Mi mano movilizadora por posterior en el extremo proximal del segmento pierna. Luego con la mano movilizadora realizo un deslizamiento hacia interior. Técnica de deslizamiento anterior y posterior de la articulación tibiofibular distal. Paciente en posición de cúbito supino, terapeuta frente al paciente. Esta prueba la realizamos con ambas manos en el extremo distal del segmento pierna. Mi mano por medial estabiliza, mi otra mano es la que desliza en sentido posterior y anterior. Técnica de distracción talocrural. Paciente de cúbito supino, terapeuta a los pies de la camilla. Con ambas manos ubico por la cara anterior del pie y mis pulgares en la parte posterior y realizo la distracción hacia mi cuerpo. Técnica de deslizamiento posterior de la articulación talocrural. Posición del paciente de cúbito supino, posición del terapeuta a los pies de la camilla. Mi mano estabilizadora la fijo en el extremo distal del segmento pierna. Mi mano movilizadora, con mi arco de la mano, la ubico sobre la articulación y ejerzo una fuerza en sentido posterior. Técnica de deslizamiento anterior de la articulación talocrural. Posición del paciente de cúbito prono, posición del terapeuta a los pies de la camilla. Mi mano estabilizadora la ubico por anterior a la articulación. Mi mano movilizadora sobre calcáneo y ejerzo una fuerza en sentido anterior. Técnica de distracción de la articulación subtalar. Paciente de cúbito supino, terapeuta a la orilla de la camilla. Mi mano estabilizadora la ubico en el segmento pierna, en su extremo distal. Mano movilizadora la ubico a nivel del calcáneo y realizo la distracción. Técnica de deslizamiento posterior de la articulación tarso-metatarsiana e intertarsiana. Posición del paciente de cúbito prono, posición del terapeuta a los pies de la camilla. Ejecutamos esta prueba con 90 grados de flexión de rodilla. Mi mano estabilizadora la ubico a nivel del calcáneo. Mi mano movilizadora a nivel de la articulación por posterior y ejecuto la fuerza en sentido posterior. Técnica de deslizamiento anterior de la articulación tarso-metatarsiana e intertarsiana. Posición del paciente sedente sobre la camilla. Posición del terapeuta sedente lateral al paciente. Mi mano estabilizadora la ubico a nivel de la articulación de tobillo por anterior. Mi mano movilizadora la ubico sobre la articulación tarso-metatarsiana e intertarsiana y realizo una fuerza en sentido anterior.